Muy buenos días, mis hermanos. Sean todos muy bienvenidos. Estamos dando inicio a un nuevo video con un servicio de adoración y alabanza a nuestro Señor. Los estoy invitando a que me sigan en la lectura del Salmo número 111. Se titula Dios cuida de su pueblo. Aleluya. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, de todos los que las quieran. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Que Dios bendiga su preciosa palabra en nuestros corazones, que ha sido leída para el pueblo de Dios. Amén. Padre bendito, en esta hora venimos una vez más delante de tu presencia, Señor, presentándote este nuevo servicio de adoración a tu grandioso nombre. Te pedimos, Señor, que tu presencia esté en medio de nosotros en estos momentos en que tanto la necesitamos. Estamos poniendo, Señor, este país, el mundo entero, Señor, en tus manos. Tú sabes, Padre amado, que nos está golpeando una grave pandemia y que se está incrementando, que ha vuelto con una tercera ola con cepas del virus nuevas, Señor, desconocidas. No se sabe todavía si las vacunas podrán inmunizar contra esas nuevas cepas, Señor. Pero, Padre amado, nos sentimos tranquilos y nos ponemos en tus manos sabiendo que tú, oh Dios, puedes tener control de todas las cosas. Te estamos pidiendo, Señor, que tú guardes a todos tus hijos y que tú seas con todos aquellos que están pasando por esta enfermedad, Señor. Sean cristianos o no sean, Padre. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor, en el santo y bendito nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Voy a contar una
alegre, mi corazón está alegre, alegre por conocer el Señor, alegre, mi corazón está alegre, alegre por conocer el Señor. Mira que te mando que te esfuerces, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará donde quiera que tú vayas. Mira que te mando que te esfuerces, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará donde quiera que tú vayas. Mira que te mando que te esfuerces, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará donde quiera que tú vayas. Mira que te mando que te esfuerces, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará donde quiera que tú vayas. Palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 8. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer,
mis palabras de saludo y bienvenidas para todos. Los invito a que busquemos en nuestras Biblias, en el Evangelio de Marcos, el capítulo 1, los versículos del 21 al 28, que será la porción de la palabra sobre la cual vamos a estar meditando en esta mañana. Repito, Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28. Un hombre que tenía un espíritu inmundo. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús les reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Vamos a orar. Padre amado, en esta hora una vez más ponemos en tu presencia esta porción de la palabra sobre la cual vamos a estar meditando en esta mañana, pidiéndote, Señor, que tú traigas entendimiento a nuestras mentes y que podamos extraer la enseñanza que tú tienes preparada para nosotros, Padre. Que ella pueda ser nuestra luz y nuestra guía en nuestras vidas y nos ayude a discernir, Señor, lo falso de lo verdadero. Gracias por tu ejemplo sin igual de humildad y porque tu autoridad se hizo notar, porque tú venías de parte de Dios proclamando el Evangelio del Rey. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos las gracias en Jesucristo nuestro Salvador. Amén. La historia que hemos escogido para hoy sucede al comienzo del ministerio de Jesús. Se desarrolla en Capernaum, una pequeña ciudad situada a orillas del mar de Galilea por su lado norte. Esta incursión de Jesús por las aldeas y ciudades de Galilea no eran fortuitas ni productos del azar. Había todo un plan trazado y perfectamente articulado por Dios que se cumpliría en su Hijo Jesús. Ahora aquellos habitantes de Galilea de los Gentiles estaban siendo testigos presenciales del cumplimiento de aquella antigua profecía hecha por Isaías 700 años antes y que decía: Mas no habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal y como la aflicción que le sobrevino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los Gentiles. Ya hemos hablado anteriormente de esta profecía, así que los que siguen estos videos podrán recordar y asociar cuál es la relación que tiene con el tema de hoy. En la imagen del mapa que ahora van a estar viendo en sus pantallas pueden observar la localización geográfica de Capernaum, ahí donde indica la flecha negra. Como ven, está situada entre la región de Zabulón y Neftalí, una zona muy empobrecida y envuelta en las tinieblas espirituales, tal y como describía el profeta Isaías. Jesús era la luz que terminaría con aquella oscuridad, quien al fin llenaría de gloria el camino del mar al otro lado del Jordán. Y para que puedan apreciar que no estamos hablando de un tema de ficción, van a estar viendo otras imágenes actuales de aquella ciudad, donde se desarrolló la historia del suceso que nos relata Marcos en este pasaje. Es maravilloso ver cómo la Biblia es coherente con ella misma y cómo todo engrana, encaja a la perfección. Por eso siempre me gusta brindar un poco de información antes de abordar cualquier tema. Pero vamos allá. El título del tema de hoy es el siguiente: la verdadera autoridad viene de Dios.
Primeramente quisiera aclarar que Jesús no andaba solo. Él iba acompañado por sus primeros 4 seguidores, a los cuales acababa de llamar, que eran Simón o Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Esto lo podemos ver en los versículos anteriores del 16 al 20 del mismo capítulo 1 de Marcos. Aclaro eso para entender por qué el texto dice que entraron en la ciudad. Cuando dice entraron en la ciudad, se refiere a Jesús y los 4 discípulos que iban con él. Y cuando dice entraron, lo expresa de manera literal, porque en aquellos tiempos para ir a una ciudad había que entrar por una puerta, ya que, como es sabido, las ciudades estaban amuralladas y los caminos no atravesaban las ciudades, sino que se iban por fuera, por los alrededores. No era como ahora que uno puede escoger entre coger la vía comercial, atravesar la ciudad o irse por fuera por la autopista y no tener que entrar en ella. Así que Jesús y sus 4 discípulos entraron en la ciudad y se infiere que permanecieron en ella por un tiempo X. Estando allí entraron también en la sinagoga, que era como decir la iglesia de los judíos, donde se reunían los días de reposo a estudiar las escrituras y donde en fin desarrollaban todas sus actividades religiosas. El pasaje dice que Jesús enseñaba allí en la sinagoga de Capernaum y ellos se maravillaban. Dice textualmente, se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí hay un par de cosas que quiero destacar. Para ello voy a dividir el versículo anterior en 2 partes. La primera que dice así, se admiraban de su doctrina. ¿Y cuál era la doctrina de Jesús? ¿Qué enseñaba Jesús? Pues Jesús enseñaba nada más y nada menos que el Evangelio del Reino. ¿Y qué enseña el Evangelio del Reino? Pues lo podemos resumir en estas breves palabras. El Evangelio del Reino consiste en que todo aquel que reconozca sus faltas contra Dios, se arrepienta de ellas y crea que Jesús es su Salvador, entrará en el reino donde disfrutará de vida eterna. Así de sencillo y sin muchas complicaciones. Esto, por supuesto, asombraba a los habitantes de Capernaum, porque no era lo que ellos estaban acostumbrados a escuchar. Los escribas, quienes eran sus maestros de la ley, se hacían pasar por personas muy doctas, muy ilustrados, como dijéramos en lenguaje coloquial, muy escribidos y muy leídos. Ellos les estaban enseñando sus propias doctrinas. Los estaban adormeciendo, acomodando la palabra a lo que ellos querían enseñar para que las gentes los admirasen a ellos y obtener beneficios de su ignorancia. La segunda expresión dice así, les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús llegó ante ellos como un desconocido. No vino con un séquito de servidores que lo introdujeron, ni dándosela de haberse graduado en tal o más cual universidad, la de Roma, la de Alejandría o de Jerusalén. Esto es solo una metáfora, porque por aquellos tiempos no había universidades. Jesús vino simplemente acompañado de 4 humildes pescadores, todavía con el olor a sus redes de pescar a flor de piel. La mejor introducción a Jesús la hizo el propio demonio que estaba poseyendo a un hombre presente en la sinagoga cuando gritó, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús, lejos de sentirse reconocido y envanecido por tales palabras, con suma tranquilidad, sin aspaviento alguno, pero con toda autoridad de Dios, hizo callar al demonio y lo mandó a salir del hombre. Por supuesto que la actitud y la imagen de Jesús contrastaba con la de los escribas, quienes seguramente iban impecablemente vestidos, haciendo uso de palabrerías huecas y vanas, pero sin ninguna autoridad. La sencillez de Jesús es algo que todavía muchas personas no logran entender, y esto lo está aprovechando muy bien el reino de las tinieblas.
Multitudes están siendo engañadas y arrastradas al error por falta de conocimiento básico de las Escrituras. Por eso, no dejaré de empeñarme en que lo primero es que la congregación crezca en conocimiento de la palabra de Dios, que crezca en el amor de Dios, que es la base de nuestro crecimiento espiritual. Muchos pastores hoy por hoy están encontrando dificultades para presentar el evangelio de manera diáfana, clara y sencilla, como lo hacía Jesús. Muchos son rechazados porque no tienen la imagen que la gente espera ver en ellos, porque no les hablan como a ellos les gusta o como les han acostumbrado a hablarle. Quieren ver predicadores que traen títulos, diplomas, aunque sean falsos, saber de qué escuela de divinidades está graduado y, muy importante, se fijan mucho en su nivel de vida. Si el predicador no viene con estas credenciales, sencilla y llanamente, estas personas no lo aceptan, no lo reconocen. Prefieren seguir a los que se hacen llamar profetas o apóstoles. Ya ese mismo título como que les da ciertos aires de autoridad, pero rechazan al humilde y sencillo hombre de Dios con ropa y zapatos baratos porque no tiene la imagen que ellos esperan de él, la imagen externa. Ellos se fijan más en esa imagen externa, buscan a uno que hable bien alto, rápido, con más o menos fluidez y, si es posible, que hable en lenguas. Ellos quieren ver predicadores moviéndose por todo el escenario, alzando la voz y dando zapatazos en el altar. No importa si lo que están diciendo está respaldado o no por la Biblia. Unos necesitan caer abatidos, aturdidos, ya sea por la impresión de las palabras del predicador, por el grito o por el empujón o manotazo que le dan en la frente o en el pecho. La cuestión es que estas personas se han acostumbrado a esas experiencias que les hacen creer que son obra del Espíritu Santo, siguiendo a falsos maestros que los confunden hasta tal punto que los hacen creer en tonterías. Por estos días estuve viendo un video donde se critica a una famosa supuesta ungida de Dios, cuyo nombre me reservo por cuestión de más de ética que por otra cosa. Y esta pastora anima a la gente a que vayan a ungir piedras y se las lleven a casa para que la bendición de Dios entre en sus vidas. Y ella se basa en el hecho de que, como Jacob, cuando luchó con el varón de Dios en Peniel, levantó allí un altar como recordatorio y ungió aquel altar. Pues entonces, basándose en eso, ella saca la conclusión de que hay que ungir piedras y llevarlas a la casa para que la bendición de Dios venga sobre nuestras vidas. Oigan ustedes qué clase de disparate. Están induciendo a las gentes a poner su fe en un objeto inanimado, en una piedra, un amuleto. Y esto es solo por poner un ejemplo. Pero estas cosas las podrán escuchar en todos y cada uno de los mensajes de esos falsos maestros cada día por las redes sociales. Es que mucha gente prefiere el misticismo y la manipulación psicológica porque no hay un conocimiento básico de las Escrituras. Han confundido la autoridad de Dios con la autoridad de Satanás. Así también era como los escribas tenían sometidos a los pobres habitantes de Galilea en tiempos de Jesús. Los mantenían en las tinieblas espirituales, enseñándoles sus propias doctrinas y no lo que contiene la palabra. Y es que a los manipuladores les conviene mantener a la gente en ignorancia de la palabra para poderlos manejar, para poderlos someter, para poderles sacar provecho. Pero aquellos pobres galileos fueron más sabios y más listos que muchos en la actualidad. Ellos podían darse cuenta que en los escribas, a pesar de su apariencia, no había ninguna autoridad. En cambio, a pesar de la sencillez de Jesús, al instante, al acto, pudieron reconocer que en él estaba toda la autoridad de Dios. Y ahora aquí no se trata de quién tiene más o quién tiene menos autoridad. La autoridad de Dios radica única y exclusivamente en su palabra y no en quien predica la palabra. Aquel que enseña la palabra sin distorsión es manso y sencillo, se va a reconocer rápidamente.
Ese tiene el respaldo de Dios, ese habla bajo la autoridad de Dios. Pero el que enseña su propia doctrina es inflado, arrogante y falso. Por tanto, no cuenta con el respaldo de parte de Dios. No nos dejemos confundir, mis hermanos. El Señor dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Necesitamos crecer en el conocimiento de la palabra para poder discernir entre falsos y verdaderos. Que Dios complete su obra en nosotros y nos ilumine para que nunca caigamos en el error de dejarnos arrastrar por quienes nos llevan hacia el matadero. Vamos a despedirnos con esta bendición. Que la gracia del Dios Todopoderoso, que traspasa todo entendimiento, sea contigo, con tu familia y con todos los que te rodean, y que esté ministrando en nosotros paz, amor, bendición, sanidad y toda clase de bendición. Que a Él sea la gloria, que a Él sea la honra, que a Él sea el imperio y el poder, ahora y por siempre. Amén.